Sí, ahora nosotros tenemos un receso de la atención de la filial por 2 semanas. Lo que sí continúa es la atención de la psicóloga y el servicio de psicología sí continúa y algunos talleres de que sí, por ejemplo el de arte Nancy lo sigue dando y después de las vacaciones nos pusimos de acuerdo porque hicimos la preinscripción en la primera semana para seguir con teatro, el Teatro del Pueblo se llama y es una propuesta que va a apuntar, según parece, algo que anduvo anticipando el profe, el humor. Bien. Así que estamos necesitando un poco de humor. Totalmente de acuerdo. Trabajar con el humor, la buena onda. Entonces este taller aparentemente, porque él por ahí aparece y nos, eh, ¿cómo te puedo decir? Nos sorprende con las propuestas que hace, porque siempre los talleres que de César son diferentes. Unos apuestan al suspenso, al drama, y en esta ocasión creo que él va a proponer trabajar con el humor. Buenísimo. Y más a esta altura del año. Sí, a cualquier altura del año nos viene bien Convengamos que la trabajar. mitad es exacta. Sí, sí, mira, nosotros tenemos muchas ganas de empezar, que habíamos hecho una propuesta durante el primer cuatrimestre, pero hubo otros talleres y es como que, bueno, se inscribieron en otros talleres, salimos un poco tarde con Griselda a hacer una propuesta y bueno, no lo pudimos comenzar a ese taller, pero ahora vamos a empezar de humor con César. Bueno, ¿cómo están trabajando los docentes? ¿Bien, mal? ¿Cómo viene su tema salarial? Y bueno, estamos en un momento difícil, muy difícil, con mucha tensión y mucha nerviosismo porque uno necesita asegurar el sustento y la inflación nos está matando, digamos. Pero bueno, se hacen negociaciones, la mesa de paritarias está continuamente abierta y se hacen reuniones y se van logrando, a pesar de que uno a veces no se da cuenta, que no es suficiente, pero creo que nuestro sector está logrando bastante cosas en nuestras mesas de paritarias, en las negociaciones. Para empezar, el diálogo no se corta. Nosotros ponemos a disposición, viste que el sindicato, en nuestra organización, requiere a ver, el que decide es el Congreso, es decir, los docentes mismos representados por los distintos congresales. Ese es el órgano máximo de decisión. Hace poco se hizo uno en Diamante, con la representación de todos los departamentos de la provincia. Eso también es importante. Nosotros acá en el departamento Paraná a veces somos los más aguerridos con las medidas que se proponen y todo, y a veces no salen lo que uno propone desde el departamento Paraná. Pero tenemos que recordar que nosotros en nuestra provincia somos 14 departamentos y en cada uno se decide y se mandata, se manda un mandato para trabajarlo en el Congreso con los representantes, los congresales, que fueron elegidos también por mandato. Bien. En elecciones. Así que yo creo que nosotros tenemos un gremio muy, muy democrático, que a veces las decisiones son lentas porque no las decide un triunvirato, sino que las decidimos entre todos y todas en las escuelas, mandamos qué es lo que queremos, pero a veces también hay que tener paciencia porque somos toda una provincia la que decide. Entonces en algunos departamentos no salen las medidas que se piden en el departamento Paraná, entonces, pero es un sistema democrático que hay que defenderlo y hay que respetarlo también. ¿Cuáles fueron los últimos logros? Al principio no se aceptó la propuesta del gobierno, entonces se vuelve a discutir, se vuelven a las asambleas, a las escuelas, los docentes y las docentes opinan, mandan los mandatos y se deciden después en las asambleas resolutivas en la seccional, en las 14 seccionales de la provincia.
Esas asambleas después van lo que se decide en la asamblea resolutiva va al Congreso. Y en ese Congreso después se vota. ¿Qué hemos logrado? Algo que se ha pedido en los últimos tiempos, que fue una discusión muy que llevó mucho tiempo y también entenderlo de parte del gobierno también, es que se cambie la base de cálculo, porque si uno sigue calculando al mes de febrero, se va perdiendo. Entonces ahora la base de cálculo es al mes de junio. Nosotros en el primer semestre logramos un 60% de aumento en total. Y que la inflación, que nuestros aumentos estén 7% por encima de la inflación. Ese 7% se logró ahora en en mayo, junio, en las negociaciones, porque antes era menor el porcentaje. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que estar ganándole a la inflación el 7%. Es decir, si la inflación es del 50%, que nuestros aumentos sean del 57%. Cuando ustedes están en negociaciones, ¿se pueden hacer medidas de fuerza? Bueno, las medidas de fuerza siempre se proponen medidas de fuerza. Lo que pasa es que las medidas de fuerza se pueden aplicar en el momento en que uno corta las negociaciones. Pero si vos te sentás de los dos lados de la mesa, está el sindicato, están los docentes representados por los paritarios que le llamamos, que son varios, son 7 personas, por ejemplo. Nosotros tenemos en ACMER, que es el sindicato más fuerte de la provincia, varios. Hay otros sindicatos que son menores en cuanto a representación, que tienen voz pero no voto, por ejemplo, que al momento de votar no pueden votar, pero sí pueden expresar los mandatos de sus afiliados. No todos tienen voto. ACMER sí tiene la mayor cantidad de votantes a la hora de sentarse. Y del otro lado de la mesa está el gobierno con sus representantes. Si vos vas con una propuesta y le decís, por ejemplo, nosotros queremos que la base de cálculo sea a junio, y del otro lado de la mesa te dicen, bueno, lo vamos a charlar, si vos ahí propones una medida de fuerza, estás cortando el diálogo. Entonces ahí corremos el riesgo de que nos apliquen lo que se llama la conciliación obligatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que por más que quieras hacer paro y toda la provincia quiera, tenés que acatar, porque no está cortado el diálogo. El gobierno, ¿qué te dijo? Lo vamos a estudiar, lo vamos a llevar. Aparecen a la semana siguiente con una propuesta superadora con respecto a la anterior, entonces otra vez se decide o se pregunta a los docentes si están de acuerdo o no. Otra vez se hacen asambleas y se proponen. Y así estamos todo el año continuamente preguntando, consultando y tomando decisiones en base a eso. Por eso es muy importante también saber que cuando uno está con el diálogo abierto, no puede proponer cualquier tipo de medida, porque también se corre el riesgo de poner en debilidad la personería jurídica de los distintos gremios. Y esto es muy importante para nosotros, porque, sabemos que muchos sindicatos a veces son intervenidos con o sin causa. Entonces no podemos correr el riesgo de poner a nuestro sindicato en esas condiciones de debilidad. Sí, yo creo que siempre hay que seguir hablando y tratando de arrancar. Los derechos se arrancan, nadie te regala los derechos. Y si vos también es totalmente entendible que en un periodo de alta inflación como nosotros estamos viviendo ahora, la única manera de superarlo es teniendo aumentos mayores a los de la inflación. Mientras nosotros vayamos logrando eso y el reconocimiento de que los aumentos tienen que ser mayores que la inflación que se va acumulando, entonces seguimos negociando. Para agosto ahora se pagó el aguinaldo y el mes pasado se cobró el último aumento. En agosto va a venir alrededor de un 27% de aumento si sumamos todos los ítems que nos están debiendo.
Por eso digo, hemos logrado alrededor del 60 contra el 50 y pico que puede ser de la inflación. Así que tenemos que seguir trabajando la propuesta. Después, ¿qué otra cosa? Lo que dije al principio, que nuestros aumentos sean mayores a la inflación en un 7% como mínimo. Y que en agosto se siga discutiendo con cláusula gatillo que sean cada cierto periodo, no a fin de año. Bueno, nosotros veníamos con la cláusula gatillo. La cláusula gatillo significa que, bueno, vos tenés una inflación del 90% y nos dieron 83%, es lo que fuimos cobrando. La cláusula gatillo, ¿qué indica? Que tenemos que llegar al 90% automáticamente a fin de año. Bueno, como en este momento eso no es suficiente, una cláusula gatillo anual, la propuesta es que sea más cortos los periodos y que se vayan aplicando las cláusulas gatillo en menores periodos, no anualmente. Esos son los logros que se han obtenido en los últimos meses de negociaciones.